Enola Holmes, libro 4 de la saga. El caso del abanico rosa. Capítulo 13. Le daré al amable lector una cuenta completa del resto de esa noche. Basta decir que después de ver a mi hermano alejarse en su taxi, me desgarró la más inesperada y vehemente erupción sentimental, una especie de Vesubio de las emociones que me tomó bastante por sorpresa. De manera intermitente, en mi viaje de regreso a Lisén sollozaba. Una vez que llegué a mi cama, casi caí insensible en un sueño exhausto, y por la mañana cuando me desperté me encontré llorando de nuevo, incapaz de ser vista en el desayuno. Sin razón para vestirme, me quedé en camisón. De hecho, fue solo un terror repentino e irracional. Y si mi hermano me ha seguido hasta aquí, lo que me permitió levantarme de la cama. Levitado por el pánico, miré temblando entre el marco de la ventana y la persiana. No había ni rastro de Sherlock, por supuesto, para mi decepción sumamente contradictoria. De hecho, todas mis sensibilidades parecían enfrentadas entre sí, pensamientos corriendo como codornices asustadas en todas direcciones. Había fallado, no podía hacer nada ahora para salvar a la desventurada Lady Cecily, ni Sherlock con un pie herido esperaba que fuera no realmente roto. Me pregunté si había ido a ver al Dr. Watson por eso. Me preguntaba por qué no había invitado a su buen amigo Watson a que lo acompañara a la zanja. Me pregunté dónde tenían a su víctima esos villanos Vengancer. Me pregunté dónde estaría vagando mi madre, si estaría en peligro. No pienses en mamá. Me pregunté si Sherlock se había ido a hablar todavía con Mycroft. Confundido, Mycroft le diría a Sherlock la ubicación exacta del lugar público. No debo volver a acercarme al baño de señoras ni llevar un vestido oscuro de erudito como Mycroft me había visto en eso. Mis alternativas con respecto al disfraz disminuían cada vez que uno de mis hermanos me avistaba. Sherlock había visto el traje de tweed. Debo deshacerme de él. Mamá había dejado atrás un traje de tweed cuando se había escapado. ¿Por qué nunca en la tierra seguí pensando en mi madre? A falta de mamá, deseaba que Sherlock fuera quien tuviera mi tutela legal en lugar de Mycroft. Sentía en Sherlock cierta simpatía. No debo confiar en ninguno de ellos. ¿Cuánto habría aprendido Sherlock de mí la noche anterior? Quizás demasiado. No debía haberlo dejado tanto tiempo cerca de mí. Nunca pude haber sido más idiota que esa noche. Sherlock ahora sabía que yo tenía numerosos artículos útiles otorgados a mi personaje. ¿Vio dónde los había guardado? Había notado en la oscuridad mi figura femenina. ¿Sabría sobre mi potenciador de busto, mi mejorador de vestimenta, mis reguladores de cadera? Debo empezar de nuevo. Con Dios sabe qué, tal vez un adivino gitano para eludirlo. Sin embargo, deseaba encontrarme con él de nuevo. Me imaginé charlando con él mientras caminábamos uno al lado del otro por alguna calle adoquinada de Londres. Tantas cosas que desearía haberle preguntado la noche anterior. ¿Qué escuchó de Ferdel en el salón ancestral donde ambos nos habíamos criado? ¿Cómo eran Lane el mayordomo y la señora Lane la cocinera, y su hijo tonto Dick y el perro Collie algo más inteligente Reginald? ¿Qué noticias del pueblo de Kindford? Y aquí en Londres, ¿cómo estaban el señor Watson y la señora Watson? ¿Y cómo estaba la señora Hudson, la casera de Sherlock, a quien había conocido el día que me llevé el libro cifrado? Y hablando del libro cifrado, ¿cuándo fuiste a Fender, mi querido hermano Sherlock, para investigar? ¿Qué encontraste? ¿Qué me escondió mamá detrás del espejo? En ese momento mi corazón se apretó. Todas mis codornices revoloteando se fueron volando, por así decirlo, y el tumulto volcánico en mi mente se enfocó con una energía feroz, casi loca en esta última pregunta. ¿Mamá me había dejado algún tipo de mensaje? Una pregunta sin ningún mérito práctico. Sin embargo, de alguna manera en ese momento de confusión parecía sumamente importante, porque comprendí finalmente por qué todavía no había intentado localizar a mamá, por qué dudaba en verla. ¿Qué clase de hija era yo? La clase de miedosa en realidad. Verás, no me sentía del todo segura, sabía que mi madre se preocupaba por mí a su manera, pero ¿querría verme? No seas cobarde, Nola, dilo. O si no puedes decirlo, piénsalo. No sabía si era tonta al pensar que mamá me amaba,
porque si me hubiera dejado algún mensaje en el espejo. Esa pregunta se apoderó del día como tanta lava fundida, inundando mi mente y enterrando cualquier comercio mental ordinario más profundo que el mercado de Pompeya. La necesidad que había pospuesto durante tanto tiempo no podía postergarse más. Esa mañana, sin una palabra de mi madre, mi vida no parecía digna de ser vivida. Mi madre, como ve, hace 10 meses se había marchado tan inesperadamente en mi 14º cumpleaños. Me había dejado un libro hecho a mano de cifras que, una vez resuelto, me había conducido a unas considerables sumas de dinero escondidas en sus postes de latón, detrás de sus acuarelas, etc. Dinero que me había permitido escapar del internado, huyendo a mi vez. Lamentablemente había perdido mi libro descifrado por un asesino y luego había llegado a las manos de Sherlock. Lo había recuperado robándolo de su alojamiento, solo para descubrir por las marcas de lápiz que había hecho en las páginas que había resuelto el único cifrado que yo no podía, un cifrado en una página decorada con pensamientos. HESEBERSLAINIR abajo, ARASYO ENSEMIRO TEUOEMR. Los pensamientos parecían caguitas. Quizás por eso se simbolizaban como pensamientos. Mamá las había llamado cariñosamente Johnny Jumps Ups, pero para mí parecían mujeres elfas con el pelo recogido, 2 pétalos oscuros en la parte superior, y los 3 pétalos más claros debajo sus rasgos antiguos y marchitos. Si hubiera pensado más en pensamientos y menos en encontrar algo, cuando vi el cifrado podría haber adivinado cómo mamá había codificado su mensaje. Una vez que uno colocaba las 3 líneas en orden, una debajo de la otra, es bastante fácil de ver cómo mamá había dispuesto sus letras, como los 5 pétalos de un pensamiento, y luego leyendo cada pensamiento individualmente es fácil de descifrar. HESEBERSLAINIR ARASYO ENSEMIRO TEUOEMR. Corazones, facilidad sean tuyos en hola ver en mi espejo. Mamá había escondido algo dentro del espejo de mano, o quizás detrás del respaldo de papel marrón de un espejo de pared. La tranquilidad del corazón sea tuya, Enola. El verdadero deseo de mi mamá para mí, o un simple fuego de palabras. La tranquilidad del corazón es otro nombre para los pensamientos. ¿O había elegido mamá los pensamientos con un propósito? Podría estar cifrado si lo hubiera resuelto, haberme conducido a lo que más deseaba de ella y lo único que más me faltaba. ¿Algún mensaje de explicación, de despedida, incluso me atrevo a decirlo de afecto? No me demoraría más, me enteraría instantáneamente en el momento en que resolví actuar. Mis lágrimas cesaron junto con los temblores y mi caminar descalzo por mi habitación. Todavía en camisón, pero ahora más impulsada por el propósito, agarré el escritorio de mi computadora portátil, aparté los papeles que había dejado antes y me senté para comunicarme con mamá a través de la columna personal del Pall Mall Gazette. Garabateé, mamá. Nunca encontré lo que dejaste en el espejo. Por favor, dime, ¿qué fue? Un mensaje bastante largo para intentar codificarlo. Además, Shelley y Mycroft, a quienes deseaban no saber nada de este negocio, podían descifrar cualquier código que yo conociera tan fácilmente como mamá. Cualquier código excepto este. Mi crisantemo. La primera carta de fidelidad. La tercera o cuarta de pensamientos, de amigos ausentes. La segunda de fascinación. La segunda de fidelidad de nuevo. La segunda de fascinación de nuevo. La primera de recuerdo. En el lenguaje de las flores ves fidelidad de siedra. Primera letra Y. Pensamientos de amigos ausentes indica sinias, cuya tercera o cuarta letra es N. Fascinación es helechos. Segunda letra E. Y así sucesivamente al romero como recuerdo. Hasta ahora había codificado nunca.
Edgard, esto simplemente no funcionaría ya que era demasiado largo, engorroso, y aunque traté de usar solo flores cuyos significados eran bastante inmutables, aún así propensa a errores. Después de arruinar este esfuerzo y dejarlo a un lado, me senté con el ceño fruncido hasta que recordé cómo mamá se había comunicado conmigo más recientemente, en un inglés sencillo con un significado velado. Después de pensar en esto por un tiempo, sonreí y lo intenté de nuevo. Narciso floreció en el agua porque él no tenía ninguno. Crisantemo en vidrio porque ella no tenía uno. Todos los zarcillos de Ivy no pudieron encontrar. ¿Qué se plantó en el iris detrás? Allí, una especie de acertijo, una simple tontería sobre las flores. Narciso era una flor, pero antes de que los dioses lo convirtieran en una, él era un joven griego que se había enamorado de su propia belleza cuando vio su reflejo en un charco de agua. No tenía espejo, pero Crisantemo o mamá, mi madre, florecía en un vidrio, un espejo. Y viera por supuesto yo, y no había podido encontrar el iris, otra flor llamada de la mitología griega, siendo Iris la diosa que traía los mensajes del Olimpo a la tierra a través del puente del arco iris. Entonces era un mensaje que mamá me había plantado presumiblemente detrás del cristal. Muy aliviada escribí con tinta copias de rima de acertijos para el Paul Malgacet y algunos más de los periódicos favoritos de mamá. Como todavía no me había lavado, alimentado o vestido, los enviaría por correo del mediodía, que los llevaría a Fleet Street antes que yo pudiera. Todo lo que necesitaba eran algunos sellos postales. Buscando estos con impaciencia, arrojé a un lado los papeles que ya había dejado a un lado antes, hasta que algo que había escrito me llamó la atención. Una lista compilada. Cielos, fue ayer. Parecía que había pasado una semana. Sus acompañantes orgullosas y ricamente vestidas parecen ser de sangre noble. Los acompañantes parecen ejercer una autoridad familiar sobre ella. La vistieron de amarillo verdoso. ¿Podría ser algún gusto estético? Cecil y su séquito tomaron un taxi número. Lo más probable es que el abanico fuera de un té rosado. El té rosado de la vizcondesa de Ingleterra. Por un momento leyendo esto me paré como una columna de sal en medio de la habitación. Luego, explosión y confusión, lloré levantando mis manos en desesperación de mí misma. Soy una idiota. ¿Cómo había dejado pasar una mañana entera mientras vacilaba sobre el pasado? Necesitaba ponerme a trabajar de inmediato. Ahora sabía quién podría decirme dónde estaba encarcelada Lady Cecil. Capítulo 14. Necesité ser excedentemente cuidadosa, es decir, completamente disfrazada porque necesitaba aventurarme donde sabía que no debía, donde me arriesgaba a ser reconocida. Y si después de todo no pudiera encontrar nada de qué pasaría así, Enola, solo vístete. Es más fácil decirlo que hacerlo. El papel que tenía que asumir era de Lady, que requería un pañuelo, camisola de lino y calzones para protegerme de mi propio corsé. Luego el corsé en sí, no con cordones estrechos por supuesto, pero necesario para apoyar a los diversos mejoradores, reguladores y realzadores que llevarían mis suministros mientras me proporcionaban la figura de reloj de arena necesaria. Luego una cubierta suave sobre algodón y el acero con cordones del corset. Luego varias en agua de seda más el vestido en sí, un vestido de paseo azul lapislázuli plisado y semibullido con chaqueta, apto para ir de compras, y su sombrero a juego, pañuelo bordado, guantes polaina y sombrilla. Quizás 15 libras de ropa sin contar mis mejores botas. Pero eso no era todo. Además de ser una dama hoy, necesitaba ser bella, ya que esta era la apariencia en la que era menos probable que me reconocieran como Enola. Así que tuve que tomar mi propio cabello, que como el resto de mí desafortunadamente atestiguaba el parentesco con mi hermano Sherlock, siendo del mismo tono opaco e indeterminado de un tronco de árbol, al igual que el suyo. Tuve que tirar de mi cabello hasta la parte superior de mi cabeza y fijarla allí, luego esconderla bajo mi exuberante peluca castaña, en cuya cofia había incorporado mi abrochador de sombrero. También me puse una franja de rizos en la frente, de rigor, como los usaba la princesa Alexandra,
y apliqué varias sustancias de mala reputación en mis mejillas, labios, párpados y pestañas tan sutilmente como pude. Después de mucha práctica, y tal vez porque la sangre de los Vernet corre por mis venas, puedo, pienso y espero pintarme la cara de tal manera que mi arte sea tomado por el de la naturaleza. Entonces y solo entonces estaba lista. A media tarde y todavía no había comido, pero no había tiempo para hacerlo. Por mi mejor oportunidad no era muy buena, considerando que había aproximadamente 1000 taxis en Londres. Confundir mi cabeza dolicocefálica de que no podía recordar el número de identificación del taxi que buscaba. Aún así, los taxistas esperaban sus pasajes en las mismas paradas de taxi día tras día, así que comenzaba mi búsqueda en el mismo lugar y hora en que lo había visto antes. Una persona que podría saber dónde estaba Lady Cecily era el taxista que la había llevado a comprar su ajuar y luego presumiblemente su casa. Lo buscaría fuera del baño de señora de Oxford Street, que era, por desgracia, el mismo lugar donde mi hermano Mycroft probablemente me estaría buscando. Paseé, me recordé mientras descendía de mi propio vehículo. Pasea dando pequeños pasos de pájaro. Gira tu sombrilla, eres una bella dama disfrazada para ir de compras. Navegué así graciosamente como un barco azul celestial en medio de la vorágine de hollín de Londres. Soldados, sirvientas, empleados y clérigos, un mendigo ciego guiado por un niño descalzo, un barbudo manco con su cruz de victoria en un lugar destacado, una mujer de tugurios de pelo difuso vendiendo yesos, caballeros con sombrero de copa, papel y niños salpicados de rojo por erupciones en la piel. Una niña harapienta con la voz ronca de vender manzanas, un erudito entintado de hombros estrechos, inclinado y torcido por llevar libros. Tal era la muchedumbre mugrienta y abigarrada por la que paseaba como si atravesara un prado de margaritas oscuras. Con paso gentil me acerqué a la parada de taxis, escudriñando sus filas mientras esperaba, solo para mirar a mi alrededor con ociosa superioridad. No tenía ni idea de cómo iba a encontrar la cabina que quería, porque no había visto la cara del conductor y no tenía un recuerdo claro del vehículo en sí. Todos se veían muy parecidos. En el camino hacia acá había tomado lápiz y papel en mano, intentando hacer un boceto, pero solo había salido un borrón, excepto por el caballo que salió bastante bonito. Adoro los caballos, así que allí me senté como un niño haciendo un dibujo de Black Beauty. De verdad, Enola, decepcionada conmigo misma, pensé que tal vez cuando llegara al lugar reconocería el taxi si estuviera allí. Demasiados tal vez, quizás. Y sí, no vi nada familiar entre las filas de taxis. Sin embargo, en una acera cercana, directamente en mi camino, había un par de figuras demasiado familiares para mí, mis hermanos, Mycroft y Sherlock. Me avergüenza decir que verlos hizo que mis facultades mentales, junto con los latidos de mi corazón, quedaran temporalmente en suspenso. Me detuve. Pero entonces, como sucede a menudo en esos momentos, la voz de mi madre reprendió desde adentro de mi propia mente. Tonterías, Enola. Lo harás muy bien sola. Las palabras tan pronunciadas y bien recordadas almidonaron mi columna vertebral. Recuperando mi ingenio, comencé a caminar de nuevo. Afortunadamente, absortos en lo que parecía ser una conversación muy animada, Sherlock y Mycroft aún no me habían observado. Se pararon aproximadamente en el lugar donde me habían encontrado previamente y donde pateé a Mycroft. Muy vestido como él había estado ese día, ese robusto caballero parecía ileso por la experiencia. Sherlock, sin embargo, aunque estaba impecable con su traje de ciudad de paño negro, llevaba al pie derecho una zapatilla de alfombra y se apoyaba pesadamente contra un bastón. Cuidadosamente, controlando mi paso y mi porte, avancé con la cabeza en alto, el sombrero amablemente levantado, la sombrilla en alto, asegurándome de destacar como un faro azul entre la multitud. Una hermosa dama que quiere que el mundo entero le dé su secreto, su mirada, para no ser vista. Qué irónico, ocultarse con la mirada. Pero ahí estaba, a mis hermanos no les interesaban las mujeres. Al ver que se acercaba un modelo de elegancia femenina a la moda, no la miraron una segunda vez. Así que resultó, al pasar junto a ellos como autómatas, se tocaban el ala de los sombreros sin detener la conversación. No se puede permitir que continúe, estaba diciendo Mycroft en su forma pomposa habitual. Fuiste muy negligente, Sherlock, al dejarla ir alegremente por su camino errante. Siento disentir, ella parecía lejos de estar alegre. Por supuesto, mi angustia se había manifestado, aparentemente.
aunque no sé hasta qué punto estaba tratando de hacer Sherlock, ya que no escuché más, continuando mi camino errante y disciplinando mi mente para encontrarme en la tarea que tenía entre manos, tratar de encontrar el taxi en que Lady Cecily había desaparecido. Pero todavía no reconocía nada familiar en las filas ante mí. Casi al final de la parada de taxi, si fuera la vista de los hermanos, me detuve, respiré hondo y me volví para contemplar la escena una vez más, sin ningún resultado agradable, excepto que encontré la humilde mirada morena de un caballo de coche mirándome. Un caballo pardo, grande y plácido. En un impulso, porque el suyo era el saludo más sincero que había recibido en muchos días, me acerqué a su cabeza y le di una palmadita en el pómulo con mi mano enguantada de seda. Con un bufido de aprobación, con olor a heno, bajó la cabeza para que yo pudiera frotar su melena. Sentado en su caja, el taxista dejó a un lado su material de lectura, parecía ser el nomenclátor ilustrado del crimen, y me miró con incertidumbre. «Qué caballo tan dulce», comenté, encontrando placer en hablar con naturalidad, con mi propio acento aristocrático. «Tan de buen carácter y dispuesto, ¿no es así?» «Es, señora, un trabajador ardiente y cuidador fácil». Entusiasmado con el tema, el taxista se inclinó hacia mí. «El mejor anuncio que he hecho en mi vida y una gran fortuna para alguien independiente como yo». Él era dueño de su caballo y su taxi, quería decir, y en lugar de conducir para una compañía de taxis, y aunque conservaba sus ingresos, también asumía riesgos. Un caballo cojo podría arruinarlo. Alicé la crin negra del caballo pardo y asentí. Es tan robusto como un ladrillo, ¿no? ¿Cuál es su nombre? Vaya, es ella, mi señora, y su nombre es Pet. Mi sonrisa se ensanchó. Pet resopló suavemente y mordió mi falda como si pudiera encontrar una golosina en uno de mis bolsillos. «Es usted un juez excepcionalmente bueno, señora. Si no le importa que lo diga», agregó el taxista, «la mayoría de las damas prefieren los carruajes de lujo con hackneys». «Sí, vi uno de esos el otro día». Eureka, de repente en ese momento relajado e inactivo me acordé. Un vehículo de 4 ruedas demasiado grande, todo untado con esmalte, y con sincera y entusiasta desaprobación. El caballo no era un hackney, sino algo por el estilo. Atrevido y de cabeza alta, echando espuma por la boca, negro con patas blancas, emplumado con un Clydesdale. Sí, conozco a ese. Es de una acción muy llamativa, las rodillas hasta la nariz. Un moto de desgaste inútil si usted me pregunta. Es Paddy Murphy y es Gypsy, el caballo. ¿De verdad? Dándole una última palmadita a Pet, caminé unos pasos y subí a la cabina del hombre, entregándole una bonita y brillante suma de dinero por adelantado para evitar dudas o preguntas. ¿Cree que podría encontrar a ese Murphy y llevarme con él? Debo hablar con él. Oh, claro. Me estoy recordando que tengo razón, dijo el otro taxista sin dudarlo, incluso antes de que yo hubiera descrito completamente una chica frágil con una falda de campana de color citrino y sus 2 acompañantes viudas. Mi chofer había localizado sin mucha dificultad a Paddy Murphy en un estado de Serpentine News, sentado sobre un fardo de paja con una jarra de cerveza en la mano mientras ofrecía a los otros taxistas una mirada, por 1 centavo, a alguna misteriosa maravilla que había visto, guardada en una caja de cartón. Esto lo había guardado apresuradamente a mi llegada, poniéndose de pie y tirando de su gorra. Ahora, agarrando el chelín que le había entregado, Paddy Murphy siguió hablando con verdadera locuacidad irlandesa. Aunque solo sea porque las 2 viejas hachas de guerra, perdón, mi señora, las damas matronas me regañaron el pasaje, lo hicieron, y yo las retiré de aquí y allá toda la tarde. ¿Aquí y allá dónde exactamente? Para estar seguro, si hay una tienda de cortinas de lino en Londres, era donde íbamos a ir. No lo sé. En una calle hacia arriba y a la siguiente. Estaba mirando en los enrolladores de la tienda donde ellas estaban, caminando. Una de las grandes mujeres estaba caminando y la otra estaba en la cabina con la pobre criatura. Una chica que estaba a su completa disposición y llamada. Ahora y otra vez ella la tomaron dentro del Mercer o alguna cosa así, y yo estaba esperando, bloqueando el tráfico con los
conductores del coche maldiciéndome con los ojos a mí y a mis ancestros, pidiendo perdón a la señoría. Teníamos que detenernos por un rato por un paquete, bloqueando el tráfico un poco más o esperando a que se llenara una orden, y los agentes me gritan y me amenazan con la licencia y todo el tiempo estoy contando con la tarifa. Mientras el otro taxista permanecía a mi lado como si se considerara mi escolta y mi tutor, escuché con interés pero con creciente impaciencia, bien disimulada espero, porque es inútil intentar apresurar a un irlandés en la narración de un cuento, pero quería saber a dónde fue finalmente Cecilia Alister. Prefiero renunciar a él por completo antes de pasar por una época tan rígida, decía Paddy Murphy, pero no se podía evitar, porque la pobre colegiala al parecer apenas podía caminar, y lejos de juzgarme mejor, pero no fue muy amable con ella. Esas grandes damas lo fueron, si lo digo, quien no debía darse cuenta. Pero estoy muy contenta de que lo hayas notado, le dije, mostrando discretamente una prueba financiera de mi aprobación en mi mano, enguantada. Un billete de 1 libra que sería suyo se hablaba satisfactoriamente. Por favor, continúa. ¿Dónde la llevaste finalmente? Tenía muchas ganas de saber dónde escondían a Cecily y las damas Aquila y Otelia. ¿Se alojaron en alguno de los hoteles? No, mi señora, las llevé a las damas y a todos sus paquetes a un lugar llamado Inglethorpe, la humilde morada de la vizcondesa Otelia. Mi corazón se hundió. Los dos abuelas y eso, agregó mi informante de rostro sonrosado, pero antes de eso la pequeña, la muchachita, bueno, la dejaron en una bota. ¿En una qué? Sí, esa era la parte más peculiar de todo este asunto peculiar. Me hicieron parar en una bota a lo largo del Támesis y 2 mineros de agua con sombreros planos se llevaron a la niña. Un barco, entendí tardíamente mientras exigía. ¿La llevaron a dónde? Vaya, en el maletero al río, mi señora. No veo más. Quería patear mi pie, poner los ojos en blanco y romper a llorar. Confunde y arruina todo. Esta fue la última gota que derramó el vaso del proverbial camello. La última gota a la que podría aferrarse una persona que se está ahogando de manera similar, no dispuesta a dejar pasar ni la más mínima de las esperanzas. Al encontrarme dispuesta a desempeñar el último papel desesperado, muéstrame dónde, le pedí al taxista irlandés. ¿Dónde exactamente la dejaste? Llévame allí. Capítulo 15. Media hora después me detuve a los pies de un pequeño y escuálido muelle en el Támesis, con la nariz arrugada por el hedor, buscando a Cecilia Alister. Aquí era un lugar aún más miserable que las calles desoladas donde la había encontrado por última vez. A lo largo del agua negra pululaban niños mendigos inmundos, alondras que escarbaban trozos de hueso, madera y metal de lodo. Hombres tatuados entraban y salían de enormes edificios de ladrillo, marcados como Trawlers Ltd, Ocean, Birmania, Orient Line o lanzamientos para alquiler. Barcos de vapor y veleros de mástiles altos e innumerables embarcaciones más pequeñas se abarrotaban en el estrecho río, mientras un enorme mecanismo llamado la draga se cernía sobre todo, emitiendo un profundo rugido interrumpido por las maldiciones de los marineros, los chillidos de las alondras y los gruñidos de las gaviotas girando por encima. Tratando de asimilarlo todo, sentí que mi corazón se hundía. Todavía aferrándome a las pajitas, le pregunté al taxista medio borracho que estaba a mi lado: ¿de verdad la viste remar por los marineros? Claro que sí. Y seguramente la habían llevado a una casa flotante o algún alojamiento por el estilo que, a diferencia de un hotel, podía moverse cambiando de ubicación día tras día. Diabólicamente inteligente, casi imposible de descubrir. Sin embargo, murmuré: ¿qué camino tomaron? Señaló río arriba. Miré en esa dirección y suspiré, y comencé a darme la vuelta completamente derrotada, pero algo con botas blancas me llamó la atención. Enderezándome miré otra vez, mirando a un grupo de manteles de cuadros marrones en la distancia. Ya no más letárgica o murmurando, ya todo lo contrario, mirando como un perro a un pájaro, exclamé: ¿hay un orfanato por aquí? Él respondió afirmativamente, indicando un techo abuhardillado verde opaco que se alzaba quizás a 1 cuadra de distancia. Instantáneamente
La más ruidosa bandada de recuerdos, sospechas y conjeturas de gaviotas se remolinó en mi cabeza. Todos mis pensamientos gritaron a la vez. Niñas con la cabeza rapada siguiendo al hombre de la zanja. ¿Cuál diablo será su nombre? Barón Dagobert, Megancer, en la mansión de su cuñada. ¿Por qué no en su propia casa? Quizás porque no quería que se supiera quién era realmente. Pero, ¿por qué se había asociado con los huérfanos? No parecía del tipo caritativo. ¿Y por qué en un momento tan delicado, cuando tenía cautiva a su sobrina adinerada para obligar a casarse con su hijo? Recordé. Se han hecho arreglos para usar una capilla bastante apartada. Oh, Dios mío, ¿los orfanatos tenían capillas? Parecía probable que los tuvieran, pero no lo sabía con certeza, y debía haber investigado el asunto a fondo, por supuesto, porque podría haber sido una mera coincidencia que hubieran orfanatos cerca de este muelle, en particular en el Támesis. Además, los huérfanos que había visto en Ingleterra podrían haber venido de una institución completamente diferente. Su presencia podría no haber significado nada. Sin embargo, como mi hermano Sherlock había dicho, era sugerente, ¿no? Se ofrecía una oportunidad y no había tiempo de investigar y vacilar. La desgraciada Lady Cecily iba a casarse a la mañana siguiente por la fuerza. Eran necesarias las medidas más desesperadas. 2 horas más tarde, mientras caminaba hacia el hogar Whitsport para desamparados y extraviados, traté de ver algo que indicara la presencia de una capilla, una vidriera, por ejemplo, pero solo logré ver la parte superior de un piso de 3 pisos, sumamente sencillo, un edificio de piedra y yeso rodeado por una valla alta de madera, con tablas verticales tan juntas que ni siquiera se podían asomar por las grietas. Lo más provocativo era una barrera que hacía el edificio de lo más intransigente. En ese momento me resultó bastante fácil parecer que estaba a punto de llorar. Ese era exactamente el efecto que deseaba. Me levanté como una desamparada. Una niña abandonada, bastante alta, pero una niña sin embargo. Para presentar una figura delgada como un palo, de hecho que resultara cadavérica, había dejado a un lado todos mis mejoradores, reguladores y potenciadores. Una decisión que no fue pequeña, ya que junto con ellos dejé a un lado mi armadura defensiva, el corsé y la daga, y la mayor parte de mi habitual suministro. Llevaba conmigo solo algunos artículos cuidadosamente seleccionados en mis bolsillos. Esto no incluía comida y no había tiempo para comer. Mi estómago huyó de hambre y me sentí un poco mareado. Bueno, tanto mejor para la impresión que necesitaba dar. Con una combinación de vinagre y jabón había dejado mi piel pálida y con ampollas, y un toque de negro de una lámpara hizo que mis ojos parecieran demacrados, mis mejillas hundidas. Mi propio cabello, que se me dejaba enredar por la espalda, era bastante feo para cualquier rufián, especialmente después de haber frotado a mí misma con ceniza de carbón. Llevaba la ropa sumamente humilde y sucia de recolector de basura que colgaba demasiado grande sobre mis huesudos hombros y mi pecho, e incluso había ido tan lejos como para romper y hacer algunas rasgaduras en la tela. Envolví mis pies con trapos. En mi cabeza, de hecho casi tapándome los ojos, me había puesto un bombín rescatado de la calle, bien aplastado por los pies de los caballos y las ruedas de un carruaje. Como una chica pobre, usaría cualquier artículo de este tipo para mantener su cabeza caliente y cubierta. Así que ese era el efecto, pensé, más saludable. Entonces me detuve vacilante. Cualquiera que mirara vería a una niña abandonada tratando de reunir valor para aventurarse en lo desconocido y cercado lugar, no decidida a renunciar a su hambrienta libertad por el bien de la comida, la cabeza rapada y la servidumbre doméstica. No podían saber que la vacilante abandonada era en realidad una aspirante perditoriana, que no había decidido del todo si realmente necesitaba arriesgarse a ponerse en contacto con su hermano. De hecho, después de pasear un rato por la zona del orfanato, asegurándome de que solo había una forma de entrar o salir, me retiré. Pero solo por un breve periodo de tiempo, durante el cual escribí una nota expresando una certeza mucho mayor de la que realmente sentía, de la siguiente manera. Sherlock, poco antes de la parodia nupcial,
Sea intentará salir del orfanato Whittlesboro 472 Octable Lane con un abanico rosa. Reúnete con ella en la puerta. Te dejo a ti ayudarla desde allí. E.H. Con gran temor lo doblé y lo dirigí al 221B de Baker Street, porque todos mis instintos me advirtieron que no le diera a mi hermano la menor idea de dónde podría encontrarme en un momento determinado. Ciertamente intentaría rastrear el mensaje hasta mí, no importa, porque yo no permanecería en el mismo lugar, y cualquier descripción que pudiera darme un mensajero le diría solo que me había disfrazado de mendigo. Pero, ¿y si al día siguiente pidió mi ayuda no solo para rescatar a Lady Cecily, sino para atraparme a mí? Sin embargo, no tenía elección. Por el bien de la desventurada dama debía arriesgarme en más de un sentido. Le di el mensaje a un comisario autorizado, muy sorprendido y perplejo que estaba al aceptar una comunicación tan alfabetizada y una tarifa tan sustancial de una desgraciada como yo parecía estar. Pero sabía que entregaría la nota sin falta, ese era su deber. Entonces, como no había tiempo para dudar más, caminé, o más bien me tambaleé, porque debajo de mi falda andrajosa y sucia mantenía las rodillas dobladas para cortar mi estatura mientras simulaba un caso de raquitismo paralizante. Hice mi regreso al hogar de Witherspoon y me apliqué en los ojos un trapo, el que agarró un poco de cebolla para que me salieran las lágrimas, y luego llamé a la puerta. ¿Nombre? Preguntó una matrona sumamente sencilla sentada en un escritorio bastante inadecuado, llenando un formulario para mí. Peggy, mamá. De pie frente a ella tuve que acordarme de mantener las rodillas dobladas. El esfuerzo hizo que me tambaleara un poco. Mucho mejor. ¿Apellido? Solo Peggy, mamá. ¿Padres? No es lo que yo he oído, mamá. Con el acento cogni más amplio que pude manejar, agregó un resoplido, demasiado alto para parecer bastante patética de otra manera. Había decidido ser lacrimógena y simple. Con un suspiro la mujer marcó una casilla, ilegítimo, pero lo intentó una vez más. Fecha y lugar de nacimiento. No lo sé, mamá. ¿Bautismo? ¿Qué es eso, mamá? ¿Ha sido bautizada? Ah, no lo sé, mamá. Lágrimas en mi tono y mi estómago también se lamentó audiblemente. La matrona me miró, luego levantó una campanilla chica de su escritorio y la hizo sonar. La forma de la campana sin asa era la misma que la forma de su monumental gorra de algodón blanco. A la llamada de la campana entró una niña que se veía exactamente igual que todas las otras niñas del lugar. Mirada seria, cabello corto y delantal a cuadros marrones sobre un vestido marrón aún más feo. ¿Sí, matrona? Trae pan y té, niña. Sí, matrona. La niña se balanceó y se fue. Siéntate, Peggy, me dijo la matrona amablemente. ¿Alguna vez has estado encarcelada? ¿Qué es eso, mamá? ¿Alguna vez has sido encarcelada por algún delito? No, mamá. ¿Has estado alguna vez en el asilo? Ya así era. Mientras yo estaba sentada temblando por los nervios y el hambre, derramando lágrimas ocasionales y devorando con toda sinceridad una gran cantidad de pan simple y té suave, ella determinó que yo tenía poca o ninguna educación, que no había asistido a la escuela dominical, que no poseía ningún dinero o cualquier amigo o pariente para pagar mi cuidado, que no había recibido ayuda parroquial y que no había sido tratada por una escrófula, escarlatina, tosferina o viruela. ¿Sujeta a ataques? No, mamá. ¿Incontinencia de orina? Perdón, mamá. Hinchó sus delgados labios y luego, con visible esfuerzo, se obligó a decir: ¿te orinas en ti misma o en la cama? No, mamá. Muy bien. Ah, volvió a mirar los papeles que acababa de rellenar. Peggy. Dejando el bolígrafo, volvió a tocar el timbre y esta vez entró una chica de mi edad con un montón de ropa en la que predominaba la guinda marrón. Has comido suficiente por el momento. Ve con esta mujercita ahora, báñate y luego te revisaré por cualquier infección o infestación y te cortaré el cabello. El momento en que había estado esperando. ¿Me cortas el pelo, mamá? Con los ojos muy abiertos me tambaleé sobre mis pies. Pero mamá, no quiero que me corten el pelo. Tienes que cortártelo si vas a quedarte aquí, niña. Pero mamá, ¿quieres ser alimentada, vestida y educada? Si es así, debes cortarte el cabello de manera higiénica y debes estar vacunada contra la viruela. ¿Quieres decir una aguja, mamá? Esta fue una oportunidad.
inesperada para mí de fingir un terror aún más mayor. Todo Cogni tiene error a la vacuna y lo aproveché al máximo. No puedo soportar que nadie me ponga prisión sin aguja, mamá. Disparates, no es veneno y por supuesto puedes soportar el pinchazo de una aguja. Todas las chicas de aquí lo han hecho. El almidón y el desprecio en su tono eran justo lo que necesitaba para ayudarme a llorar en voz alta. No sé si podré soportarlo, mamá. Bueno, entonces debes volver a salir a la calle. No, mamá, por favor, no estoy triste. Entonces, si deseas quedarte, debes hacer lo que digo. Decídete. Como un frenesí de desesperación y vacilación, levanté las manos entrelazadas. No puedo decidir, necesito rezar por esto. Unos minutos para rezar por esto, mamá. Hay una capilla, mamá. Ella me miró con recelo, pero mi solicitud, inesperadamente devota, difícilmente pudo ser rechazada, especialmente no frente a una mujercita que estaba parada allí, hosca y silenciosa, y probablemente obligada a orar varias veces al día. Muy bien, murmuró mirando hacia arriba para instruir a la chica. Llévala a la capilla. Eureka. Luego regresa a tus deberes habituales. La comprobaré en unos minutos. Unos pocos minutos eran todo lo que necesitaba. Una vez que la indiferente abandonada me había llevado a la capilla, un pequeño y oscuro santuario construido como una L en un edificio principal, en el instante en que sus puertas sagradas se cerraron detrás de su personaje que se retiraba, salté de mi banco, levanté la pila de ropa que la chica había depositado a mi lado y me puse a cubierto. Estaba escondida debajo del púlpito cuando escuché entrar a la matrona. «¿Niña?» Ella llamó. «¿Niña?» Y después de una pausa dijo, lo cual es más probable que consultara sus papeles con respecto a mi nombre. «Peggy, ven aquí ahora mismo». No lo hice, por supuesto, gruñendo en voz alta. ¿Dónde puede haber ido la idiota? Volví a salir para preguntar, y tan pronto como lo hizo, me dispuse a buscar un escondite mejor, en caso de que realmente me buscaran. Mi observación había sido que las personas que juegan al escondite miran dentro y fuera de las cosas, hacia abajo pero nunca hacia arriba. Además, la escalada es mi fuerte. Por ambas razones fui hacia arriba, sin ningún problema para subir el gabinete alto y ornamentado tallado del órgano de tubos, y deslizar primero mi ropa nueva, que había hecho un paquete para facilitar su transporte, luego a mi persona, en su resistente tapa de lona. Allí, acunada por esa cubierta antipolvo a centímetros del techo de la capilla, rodeada por la aspirante cornisa de la vitrina del órgano, yací con relativa seguridad y comodidad cuando la matrona regresó, con algunos compañeros para echar otro vistazo. Los escuché en vez de verlos, hurgando. Me imagino que se ha enfriado y se ha ido. Todui, en la puerta, dice que no. Él ha estado durmiendo la siesta de nuevo, entonces, ¿de qué otra manera pudo haber salido? Ella no está aquí. Ella podría estar deambulando por los pasillos, no es demasiado brillante. Irá a donde huele comida, recuerda mis palabras. Entonces debemos mantener la guardia en la cocina. Bueno, ciertamente ya no está en esta capilla. Se pararon casi directamente debajo de mí. Debemos decirles a todos que estén atentos. Qué fastidio, se quejó uno de ellos. Y esta noche de todas las noches cuando tenemos tanta preparación para mañana. Me interesa esto bastante, te lo aseguro. Una boda de casi todas las cosas aquí. Tiene que ser Cecil y tiene que serlo, le he acertado. Sí. Como interiormente me regocijé, el orador prosiguió. Qué extraño. Uno no debe hacer preguntas. Alguien lo hizo callar. El varón ha prometido mucho, no solo fondos sino favores de todo tipo, incluyendo supuse golosinas como la visita a su casa. La habitación del ático aún no está lista, continuó el quejoso, y hay otras flores que hay que meter allí. Vamos, entonces, estamos perdiendo el tiempo. Y escuché que se iban. La chica aparecerá. Dios me perdone, pero espero que no lo haga. Reconocí la voz de la matrona que me había evaluado diciendo, mientras salía por la puerta. Es un rufián terriblemente repulsivo. No es en absoluto el tipo de cosas que uno debería o desearía que el varón encontrara aquí. Ajá, pensé. Mis nervios se calmaron por un momento de diversión. Poco sabe ella.